Hoy en esta clase vamos a explicarte cómo resolver este tipo de divisiones con polinomios. Así que comenzamos. En el primer ejercicio que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos la división de un polinomio o un trinomio entre un monomio. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, habrían dos formas de poderlo hacer. La primera forma sería hacer alguno de los procesos de forma mental, es decir, sin mover el problema así como está escrito. Y lo que haríamos es ir dividiendo el monomio entre cada uno de los términos que compone el polinomio del numerador. Esta sería una forma, pero si tenemos un poquito de duda, entonces lo podemos hacer de forma por partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Lo que vamos a ir haciendo es fraccionar el problema en partes. Por ejemplo, escribimos el primer término del polinomio del numerador, que sería 4x a la 3 y a la 2 dividido con este monomio, que sería 4xy. Luego vamos más y vamos con el siguiente término, 8xy a la 2 dividido con 4xy. Luego menos 12x a la 2 y a la 3 dividiéndose con 4xy. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada más distribuir el monomio 4xy, como es el divisor, entonces lo colocamos con cada uno de los términos del polinomio del numerador. Ahora, simple y sencillamente, vamos resolviendo la división paso a paso. Y por ejemplo, aquí vamos a recordar, antes de resolver esto, vamos a recordar una de las reglas de las potencias, y es que, por ejemplo, si yo tengo a a la m entre a la n, o sea, m y n son cualquier exponente, entonces, como las bases son iguales, en este caso sería a, la copiamos, y los exponentes se restan. Este es el criterio que vamos a utilizar siempre en la división de polinomios. Así que vamos a comenzar. Tenemos el primer, vamos a ver la primera parte, el primer término, que sería 4 entre 4 es 1. Pero no es necesario colocarlo. Simplemente cuando hay valores iguales, simplemente se cancela. Luego tenemos x a la 3 entre x. Vamos a recordar que cualquier variable tiene como exponente el 1. Entonces, aplicando la regla que habíamos explicado de las potencias, restamos el 3 con el 1, que son los exponentes. Escribimos x, que es la variable, y 3 menos 1 es 2. Y ya tenemos la primera. Ahora lo mismo hacemos con la y. Y a la 2 entre y a la 1 sería y 2 menos 1, me queda 1. Entonces me queda y a la 1, que no es necesario colocarlo. Más, ahora los coeficientes, 8 entre 4 es 2. Luego aquí vemos que x entre x, como son iguales, simplemente se cancela. Y luego volvemos a tener y a la 2 entre y, o sea 2 entre menos 1, sería entonces y a la 1. Y por último, a ver, menos, colocamos este signo menos y dividimos los coeficientes. 12 entre 4 es igual a 3. Luego x, vamos con la x a la 2 sobre x, colocamos la x, y luego 2 menos 1 es 1, que no lo escribimos como es potencia. Y al final tenemos y, vamos a colocar aquí la y a la 3, vamos a ver, vamos por aquí, y a la 3 entre y a la 1, entonces sería 3 menos 1 es igual a 2. Y aquí tenemos entonces el resultado de la división de un trinomio o un polinomio entre un monomio. Ahora, en el ejercicio número 2 que tenemos aquí a la derecha, tenemos la división de un polinomio. Vamos a ver aquí un polinomio entre un binomio. Para esto vamos a resolverlo de dos maneras. Vamos a ver aquí. La primera manera que vamos a hacer es a través de la división sintética. Lo que vamos a hacer entonces es verificar que el polinomio que va a ser dividido esté completo. Es decir, que tenga todos sus elementos. Entonces vemos que tiene z a la 2,
z a la 1 y luego sigue un término independiente. Ahora copiamos los coeficientes de este polinomio. Por ejemplo, el primero, de z a la 2, el coeficiente es 1. El otro coeficiente es un 2. Y luego terminamos con el 24. Trazamos por acá una línea y creamos este espacio. Y ahora lo vamos a dividir con este valor. Pero como es sintética, siempre ese valor que está escrito dentro de un polinomio, a la hora de sacarlo de allí, lo pasamos y le cambiamos signo. Por lo tanto, si aquí dice menos, entonces aquí va a aparecer como un más. Así que sería más 4. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos el proceso de la división sintética, que es el primer coeficiente que escribimos, solamente lo bajamos. Luego, este valor lo multiplicamos con este y me da 4. Así que sería 1 por 4. 4. Y luego operamos lo que nos quedó. A ver, tenemos un 2 y un 4. Sería un 6. Y luego este 6 repite y multiplica otra vez con el 4. Así que sería 6 por 4. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto para que nos quede el espacio. 6 por 4 sería 24. Y luego 24 menos 24 es igual a 0. Este valor es el residuo. Y esto que tenemos aquí es el cociente. Ahora, lo podemos dejar ahí, pero a veces nos pide que el cociente lo escribamos como polinomio. Entonces hacemos lo siguiente. Como el polinomio original era grado 2, el cociente es de grado 1. Por lo tanto, aquí sería 1 z a la 1, que no se escribe, más 6. Y aquí tenemos entonces el cociente y tenemos por acá el residuo de la división. Ahora vamos a explicarte cómo resolver esta misma división a través del método de la división larga. Así que seguimos con el ejercicio. Para hacer la división larga, entonces colocamos primero el divisor, que sería z menos 4, que está dividiendo, vamos a trazar este símbolo por acá, está dividiendo a z a la 2 más 2z menos 24. Y ya estamos listos entonces para resolver lo que se llama la división larga. En la parte de arriba, o sea aquí, va a ir el cociente. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea de hacer la división larga es ir eliminando el primer término que está visible. O sea, este de aquí. Este es el primero que debemos de eliminar. Entonces, ¿qué resulta? Yo tengo aquí z a la 2 y aquí tengo z elevado a la 1. Entonces, en el cociente voy a colocar lo que me hace falta para luego multiplicarlo con esta z y así poder eliminar el z a la 2. Entonces, si yo ya tengo z, quiere decir que me hace falta otra z. ¿Por qué? Vamos a borrar por aquí. Si yo multiplico, vamos a ver aquí. Si yo multiplico z por z, entonces me aparece z a la 2. Pero como yo necesito eliminarlo, entonces le colocamos un menos. ¿Por qué un menos? Porque el de arriba tiene z positivo. Ahora bien, ya hicimos z por z. Ahora faltaría z por menos 4. Quedaría menos 4z. Pero a la hora de escribirlo aquí, le cambiamos signo. Igual como hicimos con el z a la 2. Entonces, en vez de colocar menos 4z, vamos a colocar más 4z. Y ya terminamos la primera parte. Vamos a borrar esto que hicimos por aquí. Ahora resolvemos lo que tenemos, que sería, vamos a ver aquí, este ya se canceló, que es lo primero que hay que pensar hacer. Ahora me quedó 2z y 4z. Como tienen signos iguales, se suman, me queda 6z bajo el menos 24, así que me queda menos 24. Ahora volvemos otra vez a comenzar. ¿Qué es lo que necesitamos eliminar? Este que está aquí, el 6z. Entonces, ¿qué ocurre? Como en el divisor yo ya tengo z, entonces, ¿qué le voy a colocar en el cociente?
Si yo tengo que eliminar 6z y yo ya tengo z, entonces aquí voy a colocar un 6. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto. Ahí, se nos borró. Entonces aquí teníamos z, ahí está. Y aquí vamos a borrar este. Bueno, vamos a dejar el color amarillo ahí. Entonces, colocamos un 6 para multiplicarlo con este z. Pero recordemos que le vamos a cambiar signo. Entonces, así como hicimos en este primer paso, le cambiamos signo. ¿Por qué le vamos a cambiar signo? Porque si aquí, a ver, en este tiene más, yo necesito colocarle un menos aquí para poder cancelarlo. Entonces, hacemos lo siguiente. Le vamos a colocar aquí un más. ¿Por qué un más? Porque si yo multiplico el más del 6 con el más que tiene aquí, daría más, pero le cambiamos el signo a la hora de escribirlo aquí abajo. Entonces ahora escribimos 6z. Y ahora vamos con el 6 multiplicando al 4. Vamos a ver, el 6 multiplicando al menos 4. Multiplicamos primero los signos. Entonces sería menos por más o más por menos es menos. Pero a la hora de escribirle aquí abajo lo cambiamos. Quiere decir que me quedaría más. Entonces 6 por 4 sería 24. Positivo. Recordemos que yo multipliqué aquí arriba más 6 por menos 4. Daría menos 24. Pero a la hora de escribirlo aquí debe de cambiar. Entonces, ahora resolvemos. ¿Y qué resulta entonces? Aquí, vamos a ver, cancelé este y este también lo cancelé, por lo tanto me quedó 0. Y con ello entonces hemos resuelto esta división larga entre un polinomio y un binomio.